buenos días a todas, ¿cómo están? Bueno, Aquí estamos de nueva cuenta. Buenos días, Dios las bendiga, hermanas, qué bueno que se conectaron. Hoy tenemos una invitada también muy especial, a nuestra querida hermana Rosario. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Yo creo que todas vamos a ser muy edificadas en este día. Ya saben que estamos viendo nuestro tema de los celos y hoy vamos a mirar el tema de los celos en el matrimonio. Espero que sea de gran edificación como lo está haciendo para nuestras vidas y lo fue mientras estábamos viendo este tema y lo ha sido durante todo el tiempo que indagamos en la palabra y cómo ha sido de grande bendición a nuestra vida haber conocido al Señor. Pues bueno, como les comento, estamos hablando de los celos y los celos los podemos ubicar como una emoción, ya hemos visto sus definiciones, también como un comportamiento dañino que da como resultado iras, peleas, contiendas, divisiones, envidias. También nos dimos cuenta que es un sentimiento y un comportamiento que puede ir de un grado más alto, hasta ser totalmente destructivo con graves consecuencias. Todo eso que estamos conociendo son bases de lo que vimos en nuestros temas anteriores. Y el tema de hoy, los celos en el matrimonio. Vamos a abrir nuestras Biblias, anoten y vamos a ver en nuestra Biblia, 1 Corintios 13:4. Dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es celoso, el amor no es jactancioso ni arrogante. Vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Oramos, hermano, ¿nos puede guiar en una oración? Sí, hermano. Bendito y amado Dios, espero que me escuchen. En este día, Señor, tú tienes, Señor, en tus manos, Señor, nuestras vidas, como siempre. Y tenemos un tema, Señor, muy importante porque es el celo en el matrimonio. Algo tal vez común, pero tú, Señor, nos vas a guiar con tu palabra y que espero que este devocional o esta vez que estamos viendo este celo en el matrimonio edifique a muchos y nos haga entender, Señor, que solo tú eres el indicado, Padre, para venir a ti y aconsejarnos, Señor, y salir de esa turbulencia, salir de esos celos tormentosos, pues, Señor. Ayúdanos, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo a que podamos edificarnos en lo que hoy vamos a estudiar. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Amén. Muy bien. Una de las características del amor que Dios habla que debe de vivir en la vida de toda mujer de fe, una mujer creyente, bueno, con las características de que su amor es paciente, bondadoso, pero no es celoso. ¿Qué son los celos? Los celos es un pecado de la carne en la persona que no ha permitido que el amor de Dios y su palabra gobierne sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Entonces vemos que es un pecado los celos. El celo carnal destruye su persona y la familia. Sí. ¿Usted cree que pueden llegar a ser muy destructivos los celos, hermana? Totalmente. Los celos no vienen de Dios en el matrimonio. Totalmente, lo dice la palabra de Dios, así, total es un total, no hay cabida, no debería haber celos en el matrimonio. En un fragmento destacado de la web, lo voy a leer, me encontré con esto. Dice que los celos en el matrimonio son aquellos temores o inseguridades que se transforman en vigilancia y control de parte de un integrante de la pareja hacia el otro. Es violencia emocional y ha llegado hasta la violencia física y hasta más grados. Yo creo que no solamente a violencia física, hay mucho noticias acerca de eventos tan terribles de gente que ha afectado al grado de hasta la muerte, llegar a quitarse la vida o a quitar la vida. Estamos hablando de algo totalmente destructivo porque eso no proviene de Dios. Habla de una inseguridad
Estamos hablando de que el matrimonio no está sobre base sólida, como la palabra de Dios dice en Mateo 7:24. Me acordé ahorita en este momento como dice que aquel que oye la palabra y la obedece es como si pusiese su casa. En este caso, cuando nosotros escuchamos del Señor el consejo, es como si pusiéramos nuestro matrimonio en base sólida, en los principios de Dios. Yo creo que debemos entender que los celos, sean donde sea, pero ahorita estamos hablando de los celos en el matrimonio, pues son un pecado. Definitivamente los celos, la desconfianza, la inseguridad llega a ser un pecado. Aunque la persona diga, pero es que yo no hago nada, pero tengo desconfianza en la otra persona porque puede llegar a ser o ha hecho algo, pero estamos hablando que es pecado de todas maneras. No es una enfermedad. No es una enfermedad, ya lo comentamos, que se llama celopatía. Ya le pusieron nombre y también han comprobado que va en aumento. Estamos hablando que sí, Dios no se equivoca, Dios cuando habla algo en su palabra es porque está comprobadísimo, Él nos creó, Él sabe que cuando nosotros no ponemos por obra sus principios va a haber pecado, va a haber celopatía, son los celos en la familia, va a haber celos en todos los aspectos, pero ¿por qué es un pecado? Porque mientras nosotros no ponemos nuestra mirada en Cristo, en Dios, en el único Dios verdadero, entonces siempre va a haber un idolito ahí que nos va a estar robando la paz, que nos va a estar quitando aquella seguridad que Dios es el único que nos puede proveer. Y nosotros debemos entender que nuestra seguridad, Dios es quien la provee. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces aquí vemos que alguien ocupe un lugar en el corazón nuestro. Estamos hablando de idolatría y habla de una persona que le puede proveer un ser humano a otro ser humano, una creación a otra creación. Nada bueno, y va a haber esos detalles de inseguridad en el alma. ¿De qué alimentamos el alma? Porque es importante saber que si nosotros no tenemos una comunión con el único Dios verdadero, vamos a estar teniendo comunión con otras cosas. Claro. Sí, con el mundo. Una manera de alimentar nuestra alma es por medio de la palabra de Dios, hermanos. Si no estamos teniendo una comunión con Dios, no estamos cerca de la palabra de Dios, no estamos cerca de aquel que nos está aconsejando, vamos a estar alimentándonos. Simplemente en un capítulo de una de las series, tan solo en uno, el que quieras. Estamos hablando de los que son ahorita de moda, en Netflix, ya le hice promoción, pero pues en todos en el cine, lo que sea. Tan solo en un capítulo puedes encontrar todos los pecados, desde maldiciones, desobediencia, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, lascivias, maldad. Porque una de las definiciones de los celos que hemos estado mirando es maldad. Y verdaderamente que en un corazón celoso, que estamos hablando de los celos del ser humano sin Dios, no se va a hurgar más que maldad, malos pensamientos. Y es muy importante entender de qué estamos alimentando nuestra alma. Si la estamos alimentando de cosas vanas, de lo que hablan allá afuera, de gente que está dolida en su corazón, no nos va a dar buenos consejos. Claro. En 1 Corintios 15:33 dice la palabra que las malas costumbres, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso lo podemos ver en el diario vivir. Si nosotros no somos sabias y todavía, por ejemplo, se ve mucho en los gimnasios, si tú vas a hacer ejercicio en gimnasio, o si tú te juntas, o si nos juntamos, que vamos a desayunar con amigas que no están en el Señor, ¿en qué estriba la conversación? Y a mí me tocó en alguna vez que iba a los gimnasios,
Y las conversaciones iban, las conversaciones giraban en todo eso, pero se jactaban unas a otras, decían, no, es que mi esposo, yo le hago así, yo le reviso y luego yo le quito dinero y veo qué tiene y le hablo. Y si nosotros no estamos en el Señor, si no estamos llenas, impregnadas de la palabra, de la comunión con el Señor, fácilmente nos vamos a permear y vamos, en lugar de ser de bendición, de edificar a ellas, dice, pues nos vamos a corromper también nosotros con las conversaciones. Dice la palabra, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Así es. Así es. Por eso nos dice en Proverbios 29:25 en Salmo 121:2 dice, mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Así que en Él debemos de enfocar nuestra fe, sí. Porque el celo es un tormento para el alma, ¿sí? Así es. Y cuando lo alimentamos, si vemos algún programa donde el esposo está teniendo una relación con otra persona y es un alimento, porque hay gente que se alimenta de eso y llega el esposo bien contento a la casa y ya está la esposa así enojada porque algo has de haber hecho, entonces este tipo de comportamiento surge, depende de lo que tú te alimentes, es lo que vamos a dar, entonces de lo que se va a dar. La ayuda solamente viene de Dios, nosotros no podemos tener control sobre las personas porque no somos Dios. Y cuando nosotros entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas, sobre todo de nuestro corazón, porque a veces queremos usar a Dios para que controle la persona, pero no, que tome control de nuestro corazón, el tipo de ambiente en que vivimos cambia. El temor es otra de las razones por las cuales una persona puede tener esa inseguridad dentro del matrimonio. Pero Proverbios 29:25, el que iba a leer, hermana, dice, si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Gloria a Dios. Entonces, sí, una de las cosas que podemos nosotros captar ahorita en esta mañana es, ¿de qué tienes miedo y por qué tienes miedo? Es una de las preguntas que debemos hacernos cuando yo hablo con alguna mujer y que está teniendo ese tipo de inseguridades. Una vez una persona estaba llorando porque su esposo se fue, su esposo abandonó el hogar y una pregunta le dije, en realidad estaba orando por ella y decía, Señor, ayúdame para darle una palabra, y ella estaba sufriendo y le digo, bueno, ¿de qué tienes miedo? Porque si tienes miedo de que se vaya, ya se fue, pero ¿de qué tienes miedo? Pues tengo miedo, dice, porque mi familia, mis hijos se van a quedar sin un padre y yo me voy a quedar sin un esposo. Y le digo, pero tus hijos no se quedan sin padre, tus hijos siguen teniendo su padre vago, malcriado, pero lo tienen. Y tú tienes un esposo irresponsable, que no teme a Dios, que está haciendo las cosas mal, pero si tienes esposo, lo que tienes que hacer es confiar en Dios, poner toda tu confianza en el Señor y orar por Él, porque si Él no lo miras como un alma que está teniendo una gran necesidad de Dios y una gran necesidad de orden, no vas a poder orar por Él. Y tu confianza la estás poniendo en Él, y en realidad siempre has tenido esa confianza y mira ahorita cómo estás. Pero cuando nosotros tenemos la confianza en el Señor, no tenemos por qué desconfiar. Si la persona no hace las cosas bien, si la persona, ese es un asunto que va a tener que ver con Dios. Totalmente. La palabra nos da una promesa hermosa cuando nosotros nos sostenemos en esa plataforma sólida que es la palabra de Dios, y dice en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Y es muy importante lo que nos está diciendo, dice, tú guardarás en completa paz cuando nosotros perseveramos en la palabra y confiamos en la palabra de Dios, en Dios. Así es. Mire, yo les recomiendo una película que vimos,
A ver, hable más alto porque no sé si nos escuchan por ahí. A ver, se llama Cuarto de Guerra, ¿sí? Ahí vimos a una mujer que sufría su inseguridad, sus celos, pero había una persona sabia, una anciana que era una mujer de Dios. La mujer de fe. La mujer de fe. Y empieza a orar por esa mujer, ¿sí? Y esta mujer escucha ese consejo y pone a su esposo en manos de Dios, ¿no? Ahí dice en la película. ¿Y qué encontró? Que esa confianza que ella depositó en Dios, Dios guardó a su esposo, ¿sí? Dios guardó a su esposo. ¿Por qué? Porque su alma estaba restaurada por el consejo que le dio la anciana, ¿verdad? Podemos ver esto en Tito 2:3, dice: recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios, ¿sí? Aquí la hermana Alicia me decía que anciana quiere decir una autoridad. Ajá. Una autoridad en la iglesia, por ejemplo, y es muy importante que nosotros podamos reconocer dentro de la iglesia a las autoridades que Dios ha puesto, y ya estamos hablando de las mujeres de fe, mujeres que están puestas en autoridad por parte de Dios y que están bajo autoridad, porque eso es muy importante, que estén bajo autoridad en su casa, pero también bajo autoridad en la iglesia. Y esas son personas, cuando están bajo autoridad, que son gente que influye para bien. Siempre te va a dar un buen consejo. El consejo de la palabra, no su consejo. Claro. Cuidado. Dice en Tito 2:3, recomienda, aconseja que las ancianas no deben ser chismosas ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes. Tito 2:4 dice: y enseñarles a amar a sus esposos e hijos, ¿sí? En Tito 2:5 dice: también deben enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueñas de sí mismas, atender bien a su familia y sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios, ¿sí? Ese es algo que Dios pide de nosotros las mujeres, ¿no? La mujer de fe. La mujer de fe, ¿sí? Ujú. Y eso lo podemos saber leyendo la palabra, ¿verdad? En la palabra están los consejos. Sí. No hay otra fuente de fe más alta que sea la palabra de Dios. Entonces sí debemos tener mucho cuidado cuando nosotros, aquí Tito está hablando, recomienda a las ancianas. Entonces nosotros las mujeres debemos de ocuparnos mucho en conocer la voluntad de Dios, porque siempre va a haber necesidad alrededor nuestro y siempre va a haber gente que comience en este caminar, que tenga anhelos, deseos de conocer la vida que Dios diseñó, la vida perfecta que Dios diseñó, y pues somos nosotros los canales. No, somos nosotros los que podemos brindar un buen consejo, porque ya hemos pasado por experiencia en el matrimonio. Yo creo que en mi caso yo ya tengo aproximadamente unos 25, 26 años en el Evangelio. Estamos hablando de esos años en el Señor, estamos hablando de un caminar donde he pasado de antes de Cristo a después de Cristo. En el caso de usted, ¿tiene años de matrimonio? ¿Cuántos años tiene? 47 años. 47, ya casi. La pesé, no, el tostón. El tostón. La pesé. ¿Y tú? En el Señor. ¿De matrimonio? De matrimonio, 31, voy para 32. Ajá, y en el... Ya mero me alcanza. ¿Y en el Señor? En el Señor como 22, 23 Ok. años. Y en ese transcurso y en ese caminar, Dios ha hablado en nuestra vida, y en mi caso, yo sí he pasado por sanidad, restauración, libertad. Eso ha sido una grande bendición. Por eso podemos hablar de ello, porque Dios ha tratado con nuestra vida. Entonces, quiero que todas nosotras entendamos que la palabra de Dios recomienda, no está diciendo vean las ancianas, sino nos está diciendo a nosotras, cuando demos un buen consejo, lo demos de parte del Señor, y que puedan ver en nosotras esas mujeres de fe,
mujeres que vamos a estar orando, que vamos a estar intercediendo, pero que también vamos a estar dando este consejo. Bien, quiero decirles que los celos, los temores y todo eso, inseguridades que vienen por la falta de tener una dependencia de Dios, también pueden ser originados por haber adquirido una idea, un patrón, se le llama costumbre también, una manera de pensar adquirida acerca de los celos. Como el hecho de que el celoso, ay Dios, el celoso cree que ama demasiado y por eso siente celos. Entonces hay personas que creen que demostrando los celos a mayor intensidad de esa pasión desordenada, Más pues amor. piensan que están demostrando más amor, y muchas veces esas personas también necesitan que les celen porque interpretan que estos celos son demostraciones de amor, lo que es una creencia errónea, porque quien padece los celos, ha padecido los celos, va a testificar que los celos son tortuosos. Yo conocí a una joven, esa joven que ahora, recién casadita, pequeñita, esa joven fue a pedir un consejo a una persona de años de matrimonio, pero ese consejo no venía del Señor. Entonces les dice, las dos mujeres, tanto la joven como la anciana, son gente que no conocía al Señor, y en esa experiencia ella dice que ella anhelaba captar toda la atención de su esposo, toda. Y le dice a la anciana, se puede decir porque era la persona mayor, ¿cómo le puedo hacer para tener este tipo de matrimonios donde yo tenga dominado a los ojos, captar la atención completa? Le dice, mira, yo acabo de comprar un libro donde ese libro te da consejos acerca de cómo puedes mantener. Ya no quiero quisiera a veces no decirlo porque no les quiero dar ideas, pero de que esa persona dice que era un libro nuevo, ni siquiera la otra persona lo había leído, y al abrir el primer capítulo le dice, ¿cómo puedes captar la atención? Provoca celos. Entonces, daba todo el consejo de cómo provocar el celo a la persona, e inmediatamente lo puso por obra. ¿Y qué creen? Sí le funcionó. Funcionó por el contrario, ¿no? Los celos funcionaron de una manera terrible, que empezó a padecer lo horrible, lo tortuoso de ¿qué miras? ¿A dónde fuiste? ¿Qué pensaste? Te estoy viendo. Entonces, ¿por qué? Porque puso por obra un mal consejo, ¿sí? Era actuar de una manera que produjera malos pensamientos. Entonces, eso es algo de lo cual estamos rodeados en la televisión, en las redes sociales, cómo hacerle para tener controlado al esposo, cómo hacer para esto, cómo hacer para... Pero no te dicen que no lo debes de hacer, o sea, no te dicen las consecuencias que vas a vivir. Y aún viendo que los matrimonios se descabrajan de los artistas, de toda la gente que está pública, que no practica la verdad, que no practica los buenos consejos que Dios da en la palabra, aún con todo eso, la gente lo repite. Sí. Lo mismo que hace la protagonista de la serie, lo mismo llega a ser la persona, ¿sí o no? Así es. Se quiere pintar. Se pintan el cabello como la protagonista, se quieren vestir como la protagonista, quieren ser como la protagonista, pero no. Y no es que lo quieran hacer de una manera deliberada, decir, voy a fijarme cómo le hacen, simplemente es un mensaje que está entrando en la mente y se está sembrando, y cuando menos cuenta te das, ya lo estás haciendo. Y creo que sí, puede ser posible que sí tomen modelos. Algunos sí. En la mayoría de los casos creo que la gente sí toma modelos, porque sí ubica. La gente tendemos a tener prototipos, tener como íconos. Entonces, me gusta la personalidad, me gusta cómo manda, me gusta que tengan todos a sus pies. Parece que entonces, no, pero sí. termina uno siendo lo que ve.
¿sí? Entonces debe tener uno cuidado. Es Claro, una tendencia del corazón, los celos tienen que ver con una inseguridad y ya vimos que es un pecado por no tener a Dios. Porque ¿cómo no pensamos en tener como un ícono a Jesús? Claro. O a las santas mujeres de Dios. Porque la carne no quiere las cosas de Dios, la No, carne quiere la carne. Porque eso te va a llevar, ahorita que vamos a ver el siguiente punto, te va a llevar a que doblegues voluntad, a que quites de tu corazón muchas cosas que puedan estar, a lo mejor nosotras mismas, las mujeres, provocando que todo ese ambiente de inseguridad se alimente, ¿verdad? Entonces vamos a entrar al siguiente punto, que son consejos para evitar que los celos, o sea, la inseguridad o el temor invadan en el matrimonio. El primer consejo, anote, crecer en comunicación. Es muy interesante este punto porque es la base de un matrimonio. Un matrimonio sin Jesús y sin las bases sólidas de cómo va a funcionar ese matrimonio, tarde o temprano va a padecer este tipo de ataques como son los celos. Pero, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, en un principio dice la palabra de Dios, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Estamos hablando de una desnudez del alma, algo que podían ellos esconder. No tenían nada que esconder. En cuanto Adán vio a su mujer, cuando Dios la creó, yo nada más me puedo imaginar la cara de él, de alegría, de plenitud, porque todo lo que Dios da, dice la palabra de Dios, que todo lo que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en todo lo que Él hace no hay sombra de variación, no hay tristeza, todo es de bendición. Entonces su cara ha de haber sido así como, ¡ah! Y la hermosura de ella en la llenura de Dios, obviamente, esa carne de su carne, había un interés, su prioridad era ella. Mi esposo cuando ha dado consejos dice, mira, tú como esposo, sí, vete a tu trabajo, pero siempre vete pensando en Dios y en tu esposa. Siempre vete pensando en Dios y en tu esposa, en tu casa. Y eso es un orden. Entonces, debe de haber un interés del uno al otro. Te debe de interesar tu esposo, las cosas que él hace, su trabajo, lo que le gusta comer, los colores que le gusten, el deporte que le gusta, el programa que le gusta. Entonces, ¿quién más se puede interesar que una, no? Pero en el matrimonio debe haber un deseo de mantener esa comunión, escucharse, dar a conocer sus inquietudes. A mí me ha pasado que a cuanto más va creciendo el matrimonio, más se van separando en esa área, al grado de no hablarse los esposos, estar solos. Sí. Están solos y uno en un cuarto, otro en el otro, no hay tema, porque si hay un tema, ya hay una discordia. Crea conflicto. Se forma un ambiente de miedo. En verdad hay hombres que le temen a la mujer y hay mujeres que le temen a su esposo. ¿Cómo yo le voy a hablar? Se va a molestar. No voy a poder tocar este tema, pues mejor me quedo con la duda. Pero debe de haber una comunicación para crear un ambiente de amor, un ambiente que provee paz, que provee seguridad, armonía. Si hay alguna situación de desacuerdo, porque pues son dos seres humanos y va a haber desacuerdos, bueno, hay que buscar resolver en común acuerdo basándose en los principios que el Creador, así como Adán y Eva, supongo que no fue hasta que llegó la serpiente que engañó con ese disfraz, pero fuera de ahí ellos tenían ese común acuerdo, estaban en el mismo propósito, ellos tenían la bendición de poder dialogar con Dios directamente. Nosotros también ahora tenemos a Jesucristo, tenemos su palabra, estamos cerca de sus consejos. Entonces vemos que la comunicación es uno de los pilares matrimoniales sumamente importantes, pero que debe fomentarse y crecer. ¿Cómo lo podíamos hacer crecer? A ver, una idea. Bueno, una de las ideas que yo puedo aportar es
A lo mejor dentro de la casa no hay muchas cosas que te estorban, ¿no? Pero puedes salirte a tomar un café con tu esposo, tan importante, porque ahí no hay ninguna interrupción. Ay, voy a ir a echar una lavadora, ay, mira, voy a esto, ¿quieres un café? No, ahí vamos a estar los dos frente a frente y ahí siempre fluye la comunicación y ahí siempre uno abre su corazón y no hay nadie que interrumpa. Eso es muy bonito. ¿Nos puede leer Santiago 1:19, hermana? Santiago. Dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Sí? Definitivamente. Yo creo que este es el consejo de Dios para el matrimonio, porque a veces el esposo puede hacer que está hablando y yo lo interrumpa. Y eso habla de que no me está interesando él. Y esa persona puede empezar a sentir, o sea, por más que le quiero platicar un plan, no le importa el plan, no le importan mis miedos, porque puede ser que lleguen con un problema en el trabajo, que les produjo algo en el trabajo y quieran platicarte y no haya esa disposición. Pero creo que son de los principios que van a ayudar mucho a solidificar el matrimonio tuyo, mi matrimonio. Es un consejo que viene de lo alto, desde el cielo mismo, no de cualquier ser humano, ni de nadie más que el que nos creó y nos formó y sabe que funciona. Entonces, quitar esas barreras son importantes. Y distractores. Sí, hay que quitar también los distractores, dejar el celular a un lado, ¿no cree? Así es. Yo daría un consejo, ¿no? Dejar de ver a veces al esposo como simplemente el proveedor o la cabeza, ¿no? Que viene a mandar. Cuando éramos novios, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo salíamos a recibirlo? Claro. ¿Verdad? Ajá. ¿Verdad? Entonces, por eso dice, novios toda la vida, ¿verdad? Nosotros etiquetamos el esposo, ya como que ya hay Una pertenencia, y pues sí, ándale, hasta cierto no, como que ya viene a mandar niños y que terminamos a veces, hay personas que terminan a veces teniéndole temor al esposo cuando llegue, ¿no? Pero ¿qué tal y lo vemos como el novio? Cuando llegaba el novio, como que todo desaparecía, solamente él, ¿no? Claro. Que no termine eso, no termine eso en un matrimonio. Sí. Y es que nuestro esposo no solamente debe ser nuestro esposo, debe ser nuestro amigo, debe ser nuestro mejor amigo, es el amante, es el proveedor, es muchas cosas, pero no se nos olvide que él debe de ser nuestro mejor amigo, aquí en humano. Porque al fin y al cabo, el matrimonio fue instituido por Dios, Así ¿verdad? es, sí. Pero queriendo ser destruido por el que dice que el que vino a destruir, a matar, ¿qué? A robar, Matar ¿no? y destruir. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con todos esos detalles. Si tienes la costumbre de estar todo el tiempo con el celular, si en ese momento entró la llamada, es tu mamá, es tu tío, es tu hermana, dale tiempo a tu esposo y regresa después las llamadas. Y sí, estate atenta cuando, si tienes algún pendiente, pues sí hay que estar ahí. Y tu esposo debe conocerlo, debe saber, o sea, debe de haber una total transparencia en la comunicación, que no permitas que la vida te la gobierne el celular, las redes sociales, que muchas veces son tonterías. De pronto estamos ahí, llegan 50,000 notificaciones y ay, alguien nos está buscando. Ajá. Todo el mundo está subiendo sus fotos. Sí. Y tú dices, bueno, se supone que tu perfil es para ti, pero se pierde el enfoque y es como que te estoy anunciando que aquí estoy, pone mi like. Entonces, no, suelta eso, porque estás soltando algo muy importante después de Dios, que es el matrimonio, que hay que alimentarlo, hay que cultivarlo, hay que saber ubicar las prioridades, los momentos en el cual nosotros tenemos que trabajar. Cuando hacemos eso, le estamos enviando un mensaje a nuestro esposo. Él lo está leyendo y lo que está leyendo es: tú eres importante para mí. Cuando dejamos todo eso. Sí.
Qué hermoso que el Señor nos está hablando ahorita en esta mañana. Otro de los consejos para que no tenga dominado el matrimonio la inseguridad, la falta de paz, el temor, o sea, los celos, es cultivar el amor. Tiempo para estar solos, darse atenciones, tanto uno como el otro. Yo en los inicios es una de las cosas que uno deja de hacer. Y me acuerdo cuando yo comencé en mi caminar con Cristo, mi esposo no era convertido, pero ya estaba trabajando Dios en mi corazón y me pude dar cuenta que había dejado de cultivar el amor, quizá porque llegaron los hijos, por luego el trabajo y la vida con sus giros y sus afanes y todo. Y hubo un detalle que me llamó la atención y decía, mira, cuando se siente tu esposo, ahí donde va a estar su mantelito ahí bonito, ponle una servilleta dobladita y cuando él agarre, la pueda ver el mensaje te amo. Y dije, ay, se me hace como medio cursi eso, no, yo no lo hago, se me hace raro, pero lo voy a hacer porque tengo ganas. Mi relación estaba afectada. En ese tiempo estaba trabajando ya Dios en nuestra vida y empezó conmigo, ¿verdad? Y a veces uno dice, quiero que comience con el esposo porque él es el que no me habla, él es el que no me atiende, él es el que no me dice, él es el que... Pero no vemos la otra parte, que también nosotros dejamos de hacerlo y que en algún lado tiene que comenzar. Y bueno, si te tocó a ti y yo lo entendí, dije, me tocó a mí y voy a tomarlo porque es una oportunidad que Dios me está dando y lo hice. Lo hice como un experimento, dije, ay, nomás que me imaginaba, va a agarrar la servilleta y me dice, ¿y esto qué? No sé, me imaginaba que iba a hacer eso. Y era Dios tratando con mi corazón. Cuando toma la servilleta y mira, se le transformó su cara como de ternura y lo volteó a ver con una delicadeza como diciendo, ay, también les hace falta. Claro. A veces uno nada más demanda el amor, el cariño, los detalles, las atenciones que deben haber, pero tiene que comenzar en algo. Yo a veces en el lonche, dentro de la lonchera que le pongo aparte le pongo una servilletita de vez en cuando y le pongo un mensaje y cuando regresa trae la servilletita, pero me pone algo más él. Ay, ajá. Sí. Hay que empezar a dar, ¿no? A dar ese amor, a dar, o sea, es como un mensaje. Es que el amor cuando uno da, ¿cómo dice? Se vuelve de lo que da, ¿no? Sí. Entonces, si empezamos a darle todas esas atenciones, ese amor, es un mensaje, quiero esto, ¿verdad? De ti. El amor es paciente, dice 1 Corintios 13:4. El amor es bondadoso. Entonces ahí habla de una bondad. Un amor bondadoso como el de Dios puesto en nuestro corazón, porque Jesús cuando vino a la tierra, Él se dio completamente y no estaba esperando a ver cómo tú y yo le íbamos a responder, como en muchos momentos a lo mejor en la vida no le respondimos con amor, sino con un desdén, con un desprecio, con una burla, y Él no se lastimó. Estamos hablando de un amor paciente, o sea, Él esperó sin desesperar que se pudiera notar, y la verdad que el amor ágape, que es derramado en nuestros corazones, es parte de las bendiciones que recibimos en Cristo Jesús. Ese amor paciente y bondadoso, el amor que no es celoso. Entonces, un amor para no ser celoso es porque tiene esperanza y tiene fe. No en que va a regresar aquello, sino pues ya pleno, ya no me interesa si regresas, yo te voy a dar porque tú necesitas. Sí. El amor, así es, el amor verdadero de Dios se da completamente, y una de sus características de ese amor es que es humilde y perdona. Sí. Quería comentar un poquito del anterior. Una de las cosas que decía Pablo, que dice Pablo en la Biblia, dice: sigan el amor. Nos está diciendo que el amor sea tu meta, que el amor sea nuestra meta en esta vida, y en este caso, pues en el matrimonio.
Ok, Mateo 5:23 nos dice, por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Bien, aquí habla de una humildad. Yo creo que el trato más fuerte que nosotros llegamos a tener, porque pudiéramos justificar muchas actitudes nuestras de no perdonar y al mismo tiempo querer llenarnos de ese amor. Y nosotros tenemos que reconocer que tanto falla en uno como fallamos. Pero se trata de trabajar esa parte falla y no dejar que nos gobierne lo malo. Una de las cosas que mi esposo me ha aconsejado a mí, por ejemplo, es que le digo, le llegué a decir, ya no le digo porque ya me cayó el 20, pero le llegué a decir muchas veces, es que siento feo esto o siento lo otro, porque gracias a Dios hay una libertad de decir todo lo que siento y por qué lo siento. Entonces yo siento esto y me dice, ay Lichita, porque me habla con cariño, me llamo Alicia y me dice, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo que sentimos o lo que dice? No, pues con eso ya. No, pues lo que dice Dios. Entonces vamos a hacer lo que dice Dios. Vamos a hacer lo que dice Dios. Cuesta trabajo obedecer, pero vamos a ver lo que va a venir. Y le doy muchas gracias a Dios porque ese consejo se me ha quedado bien metido en mi corazón, que lo aplico en mi matrimonio todo el tiempo. Mi carácter, que somos muy orgullosos muchas veces, a veces somos muy duras y somos más duras, somos unas buenas jueces con el esposo. O sea, nos ponemos en el lugar de Dios. Podemos ver la situación de otro matrimonio y decir, no, sí se puede y todo, pero cuando nos pasa a nosotras decir, ah, no, a mí no, o de plano tú no. Entonces ahí entra la humildad. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, es un verso que leímos la semana pasada, solamente lo comento, pero dice, si ustedes han recibido algo del Señor, un buen consejo, han recibido el amor, han recibido su esperanza, su paz y todo, bueno, sientan eso mismo, sientan lo mismo. Y esos son pensamientos que llevan a gobernar la mente, el corazón, y definitivamente que si no perdonas y tú quieres tener una relación con Dios, no puedes ni orar. Y las oraciones no suben, no puedes, necesitamos aprender a trabajar las emociones, y la falta de perdón tiene que ver con algo carnal, que no tiene nada que ver con el amor, porque el amor de Dios en 1 Corintios capítulo 13 también dice que no es rencoroso, no guarda rencor, y cuando lo leemos en otra versión dice que no guarda la lista de los errores pasados. Y ya en eso te das cuenta que Dios no es así. Si tú le fallas a Dios, Dios no te va a decir, mira, ya volviste a fallar, como lo hiciste en el año 500, en el 1000, en el 2000. Sí. Te tengo aquí la lista y las evidencias. No, el amor perdona. Y cuando nos pasa algo con el esposo, en ese momento que nos volvemos históricas y nos empieza a decir, ya me volvió a hacer esto, lo hacía desde siempre, desde hace los 30, yo ya voy a cumplir 35 años de matrimonio, y pensar, ya en 35 años me hacen lo mismo, y empezamos, sí, porque en el año tal esto, no, eso es algo que es la mente viciada, y que causa un ambiente tan feo, y que de ahí muchas personas llegan a sentir celos en el aspecto de decir, mi esposa no me quiere, mi esposo definitivamente no me quiere, siempre me está recordando lo malo que hice, que acabo de hacer, y yo estoy recordando todo lo malo que él me hizo. Entonces estamos hablando de que el amor no está perfecto. El amor perdona todo. No hay perdón. Por eso Dios habla hoy en esta mañana. ¿Cómo yo puedo ser libre de celos si yo estoy alimentando con mi historia?
Pero qué hermosa la obra de Dios cuando nosotros nos disponemos delante de Dios. Entramos en un proceso y es el Espíritu Santo también y su palabra que nos ministra, pero también que nos confronta. Lo digo como testimonio así muy, muy breve. Me dice el Señor, porque yo era de las que no perdonaba, de la que confrontaba, la histórica. Y me dice el Señor, eres orgullosa, tienes que quitarte el orgullo. Así es. Y cuando Dios confronta y cuando Dios habla y cuando algo sucede en nuestro corazón, dije, Señor, perdóname. Y ahí empezó el trato de Dios para conmigo. Y al día de hoy eso prácticamente está fuera de mi matrimonio. Ahí es donde ya el Señor permitió que yo fuese un encontró paz. ajena. Ya encontró paz. Hay por el, paz en al nuestro perdonar, matrimonio. se llena uno de paz. De tal manera que cuando haces algo dices, sabes que perdóname, y vas con esa humildad de tu corazón porque sabes que hiciste mal, porque quieres estar en paz. Con esto quiero decir que no van a faltar los errores, Nunca no faltan. van a faltar los desacuerdos, pero se empieza a trabajar. Yo creo que si lo pudiéramos parafrasear este mensaje, podríamos decir, adquirimos la mente de Cristo. Sí. Vamos adquiriendo la mente de Cristo a través del amor que se está trabajando. Vamos a leer Mateo 6, 14 y 15, hermano. Sí, si ustedes perdonan, Mateo 6:14 dice, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Mateo 6:15 dice, pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Y ahí la Es falta un de mandamiento, paz. Sí. no es una, ¿cómo se llama? Una Algo- sugerencia, es un no, mandamiento. es un mandamiento. Debemos perdonar Sí. para ser perdonados por el Señor. ¿Quieres seguridad? Una relación con Dios, ¿quieres paz? Necesitas tener en paz tu corazón, mi corazón. Entonces, otro de los consejos para mantener un matrimonio salvaguardado, blindado, podríamos decir, cercado, para que no se filtren ahí los celos, es el respeto y el cariño. Comentar las cosas que nos desagradan, porque debe de haber en la comunicación, debe de haber un grado de comunicación tan transparente que podamos hasta decir, ay mi amor, pues que no me gusta ese color, o no me gusta, pero, o sea, les tenemos que decir, no nos podemos quedar aquí porque vamos acumulando, pero tenemos que aprender a hablar. Yo creo que esa es una parte importante porque las mujeres tendemos en la naturaleza pecaminosa a querer toda la mirada sobre nosotros y estar ordenando, ¿no? Querer estar gobernando y dominando, porque y aparte ese es el mensaje que las novelitas y todo eso, ahorita con todos los movimientos feministas, nos están hablando de una mujer empoderada. Sí. Una mujer empoderada que tiene a todos bajo su dominio, especialmente al hombre. Entonces habla de una falta de respeto. Estamos hablando que hay gente que ni le respeta a Dios, menos va a respetar al hombre. Entonces, pero Dios nos está hablando hoy a nosotras, como en 1 de Pedro que dice, con un espíritu afable y apacible, de saber decir las cosas con amabilidad. Claro. Es el lenguaje de Dios. No es tan fácil de aprender. Es como decirte, aprende francés. Pues vas a tener que estudiarlo, vas a tener que practicarlo hasta que se dé y convivir con la gente que lo habla. Claro. Entonces, en el mundo cristiano, por eso nos dice que nos congreguemos, nos dice que estemos cerca de la palabra de Dios, porque ahí vamos a estar escuchando el idioma de Dios y vamos a estar conviviendo con la gente que practica el idioma de Dios, que es el amor, el respeto, el cariño. Entonces, las palabras nosotros tenemos que irlas acompañando de amor, con gestos físicos de amor, cariño, modulando nuestros tonos de voz. Ese es el lenguaje del amor. Y cuidando la intención de nuestro corazón. Sí, no es lo mismo decir, pásame ese vaso, porque ya como ya la conozco, ya tengo tanto tiempo que decir, ¿me puede pasar por favor ese vaso? Es mi amor, Ser ¿me amable. pasas el vaso? Mi amor, ¿me pasas el vaso? Oye, corazón, Ajá. ¿usted cómo le dice a Alvarito? No, a él, Sí. mi amor, No.
sí. Mi amor, ¿tú? Igual, mi amor. O baby. Es que es el amor. Sí, claro. Yo con le cariño. digo mi Fran. Mi Fran, porque es mío. En sus confesiones. Yo ya me lo sé, es mi Fran. Entonces, él ya sabe que le estoy hablando con cariño, mi Fran. Entonces, todo, bueno, se oye bonito cuando uno está bien contentito y cuando está enojada, ¿cómo le dicen Alvarito? Pues como estoy enojada ni me fijo cómo le digo. Ese es el punto. ¿Y tú cuando estás enojada, cómo le dices a Vidal? Vidal. Francisco. O sea que a esa hora se acuerdan de su De mi nombre. Fran, sí. Que era nada de amor, Vidal, de Francisco. Yo creo que, bueno, es un ejemplo para que veamos que las primeras que tenemos que practicar somos nosotras y las que nos están escuchando. No hay que tener al O desconocido. sea, el respeto y el cariño no es algo que nos van a hacer de nosotras. El respeto y el cariño es un fruto del Espíritu Santo. Entonces creo que Dios está hablando al llenarnos de Dios. Es cuando la gente se equivoca de decir, mi amor, ¿te acuerdas? Mira, vamos a hacerle así, por eso. O sea, buscar la manera de decir las cosas con un gesto amable. A mí me gusta cuando mi esposo me habla, cuando me jalan las orejas amablemente. Me dice, ay, mi hija, ya te he dicho, mira, él me enseñó a hacer un ensayo, a darle la estructura a un tema. Él ha sido mi maestro. Y me acuerdo cuando hacía mis pininos y me decía, pero si ya te he dicho, mija, pero ya le volviste esto y otro. Y eso es algo muy amable porque se recibe la enseñanza de una manera muy bonita de decir, ay, ya tengo un año y todavía no termino. Muy bien, entonces amabilidad y sabiduría nos va a dar el resultado de un carácter respetuoso y cariñoso. Colosenses 3:8 y 9 dice, pero ahora tienen que dejar también todo esto, no se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros porque ustedes ya han dejado la vida de pecado. Cuidar nuestro lenguaje y no dejarnos ser presas de la ira, de hablar ofensivamente, de estar acusando y acusando y acusando, reprochando el pasado. Sí, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a modular nuestro carácter, al que se vaya pareciendo a Jesús. Y un ejemplo es decir, es diferente decir, hoy todo el día me sentí sola, no me hablaste, me hubieras hablado, me sentí sola, a decir, eres un egoísta, solo piensas en tu trabajo, no te acuerdas de llamarme. El reproche. El reproche. El lenguaje acusador hace que el otro contraataque, vamos a tener una respuesta de contraataque, va a decir, egoísta eres tú, mira, no hiciste nada, te hubieras puesto a hacer esto, hubieras ido acá, o te pondrías en mi lugar. Entonces, todo eso crea un ambiente de inseguridad, un ambiente de temor, y eso se puede cambiar con educación. Orar, eso es lo básico. Todas debemos de aprender a estar orando, a poner en manos de Dios a todos, y es un punto que debemos de estar siempre, no menguar en estar orando, en estar pidiendo a Dios por nuestros matrimonios. Bueno, terminamos ya con nuestro tema, vamos a concluir un mensajito, un consejito así mínimo, chiquitito. A ver, hermana. Bueno, pues el consejo, como desde el principio lo dijimos, ¿no? Que busquemos a personas sabias, ¿sí? A personas sabias que conozcan la palabra, que veamos en ellas un ejemplo, y dice, preferentemente que conozcan la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en base a eso podrán ellas, ¿cómo dicen? Recibir un consejo de fe, saber de parte de Dios. Y sobre todo, poner la confianza en Dios. Amén. Sí. Elena. Ok. Santiago 3, 16, 17. Así lo dice. Ok. ¿No lo puso? Santiago 3, 16. Santiago 3:16, creo que sí. Ay, Jesús. Nos va a leer el
No sé, No. nada más puse esta parte que dice Bueno, no hermana, se olviden yo de luego las lo digo, maravillas". usted Muy bien. Ok, cuando permitimos que sea Dios y su palabra que gobiernen en nuestra mente y nuestro corazón, nos ejercitamos en el amor que ha sido derramado en nuestro corazón, tendremos un matrimonio saludable, próspero. Entonces, son la fe, el temor y amor de Dios en nosotros el antídoto para los celos. Y recordemos que la mujer sabia edifica su casa. Amén. A ver, Bueno, el consejo de aquí de Santiago 3:10 y Colosenses 3:16 o Santiago. Santiago Oh, 3:16. sí. 17, perdón. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. El 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso es indispensable leer la palabra. Así, llenarnos del Señor, que es el Hay mucho que consejo. puede gobernar nuestro corazón. Eso es Bueno, ya me perdí. Aquí está. su consejo. Sí, el amor de Dios, hermanas, cubre todo y es el medio por el cual el matrimonio se mantendrá rodeado de su favor, rodeado de su paz. Las redes sociales y programas desvirtúan los principios para mantener una unión sana y libre de agentes destructivos. Los principios de Dios son eternos y funcionan al 100%. Se los digo y porque a mí me han funcionado y sé que a mis hermanas me han funcionado y a toda la mujer que deposite su fe y abrace sus principios le van a funcionar. La seguridad y la paz la encontramos solamente en Dios. Confiemos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, queremos agradecerte por esta multitud de consejos que nos das a través de tu verdad. Gracias. Te pedimos que si alguno de los hogares que están viendo este mensaje, Señor, está pasando por algún problema, por algún tipo de inseguridad que se esté, Señor, dando, y tú has hablado, tu Espíritu Santo del poder y la gracia para establecer tu reino y tu señorío, el orden, Señor, en los hogares, el amor que tú derramas en el corazón se derrame, Señor, sobre todos los corazones. Bendice las familias, bendice a los cónyuges, Señor, que se sepa que hay fe en la tierra en estos tiempos donde abunda tanta inmoralidad y tanto desorden. Te pedimos tu cobertura y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todas. Dios les bendiga. Dios los bendiga y gracias por la invitación.